En medio del océano, en algún lugar entre Singapur y Perth, un Airbus A330 de la compañía Qantas cae en picado. La caída es tan brusca que los pasajeros salen despedidos de sus asientos resultando heridos al golpearse con el techo. Mientras, en la cabina, los pilotos luchan por sus vidas, pero en realidad nadie sabe lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué está causando esta brusca caída en picado del Airbus A330 de Qantas? ¿Serán capaces los pilotos de estabilizar la aeronave o acabarán impactando contra el océano? Esta es la historia del vuelo 72 de Qantas. Una historia donde el pánico y los desafíos extremos se unen para demostrar de lo que es capaz el ser humano. A las 9:30 del 7 de octubre de 2008, 315 pasajeros, entre ellos 12 miembros de la tripulación, se embarcaron en el Airbus A330 del vuelo 72 de Qantas, con una duración de unas 5 horas, desde el Aeropuerto Internacional de Singapur con destino a Perth, en Australia. Era un día soleado, con cielos despejados, vientos ligeros y poco tráfico aéreo en el área de Singapur. Todo apuntaba a que tendrían un vuelo excepcional. El capitán era Kevin Sullivan, un expiloto de la Marina, donde fue incluido en un selecto grupo de pilotos de combate más destacados del mundo. Se le conocía por enfrentar eventos desafiantes. Su habilidad y experiencia eran innegables. Tenía unas 13.600 horas de vuelo acumuladas, de las cuales casi 2.500 horas fueron en el Airbus A330. Se unió a Qantas en el año 86, donde voló en el Boeing 747 y el 767, además del Airbus A330. Junto con él en cabina se encontraban el primer oficial Peter Lipset, que también tuvo sus inicios en el ejército y se unió a Qantas en el año 96. Lipset tenía 11.600 horas de vuelo, de las cuales 1.900 fueron en el A330. También se encontraba en cabina el segundo oficial Ross Hales, con 2.100 horas de vuelo, 480 de ellas en el Airbus A330. El Airbus A330 fue entregado a la compañía Qantas en noviembre de 2003, inicialmente como un A330-301. Esta aeronave fue rediseñada en 2004 y por un cambio de motores pasó a ser un A330-303, mientras los pilotos programaron la ruta desde Singapur hasta Perth en el ordenador de a bordo. No era la primera vez que volaban juntos, pero esta vez nada les hacía sospechar que estaban a punto de ser puestos a prueba. El vuelo 72 de Qantas salió puntual de la puerta de embarque, una vez que cargaron combustible y los 303 pasajeros habían embarcado. Con el avión en ocupación completa, pusieron en marcha los motores y se dirigieron hasta la pista de despegue. El A330 del vuelo Qantas 72 llegó a la pista asignada. El capitán Sullivan puso los motores a toda velocidad y no tardó en elevarse hacia los cielos en un despegue sin complicaciones. Una media hora después del despegue, la aeronave había alcanzado la altitud de crucero a unos 37.000 pies. El capitán estaba pilotando el avión de forma manual, algo que los pilotos de vuelos largos no suelen realizar. Sin saberlo, estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera asombrosa y dramática. Los pasajeros se acomodaban para el viaje. Apenas acababan de apagar la señal de abróchense los cinturones, cuando repentinamente, en cabina, una luz de alerta se iluminó en el panel. El capitán Sullivan activó el piloto automático para poder investigar lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el primer oficial procedió a apagar la advertencia según el protocolo, para evitar distracciones. Mientras ambos pilotos resolvían el problema, dirigieron su atención al mensaje de error que aparecía en la pantalla central, conocida como ECAM, o monitor electrónico centralizado de la aeronave. Este mensaje indicaba: aire, purga del motor, señalando un fallo en el sistema encargado de extraer aire del motor e introducirlo en la cabina para presurizarla. Al contrario a lo que su nombre podría sugerir, el mensaje no indicaba que los motores se estuvieran ahogando, sino que había un problema con el sistema que gestionaba el flujo de aire hacia la cabina. El A330 es un avión muy sofisticado. Cuando surgen problemas, el ordenador de a bordo no solo informa a los pilotos sobre los fallos, sino que también muestra en pantalla los pasos necesarios para solucionarlo. Mientras el capitán supervisaba la trayectoria de vuelo, el primer oficial estaba realizando los pasos que le indicaba la ECAM. La coordinación y distribución de tareas entre pilotos es vital para la seguridad del vuelo, y aún más en situaciones desafiantes. En ese momento el capitán, al observar que se acercaban a una tormenta, decidió desviar el rumbo del avión para evitarlas. Unos minutos después, el primer oficial había conseguido resolver el problema relacionado con el aire del motor, y el capitán había dirigido la aeronave hacia cielos despejados.
A bordo del vuelo Qantas 72, todo volvía a la normalidad. Los pasajeros ni siquiera se habían percatado de lo que acababa de suceder. Este enfoque tranquilo y metódico ante problemas rutinarios es característico de las extensas carreras de estos pilotos, y es una de las razones por las cuales la compañía Qantas ha mantenido durante mucho tiempo el título de la aerolínea más segura del mundo. Unos 30 minutos después de la salida, la aeronave sobrevolaba el Océano Índico, a 37.000 pies de altura. A bordo, todo era normal entre los pasajeros mientras la tripulación preparaba el servicio de comidas. Aproximadamente 90 minutos después del despegue, el capitán se levantó de su asiento y se dirigió fuera de la cabina. El segundo oficial Ross Hales tomó el relevo para que el capitán pudiera descansar durante aproximadamente una hora. El relevo se realizaba para que el capitán y el primer oficial estuvieran descansados y listos durante las fases más críticas del vuelo, es decir, durante el despegue y aterrizaje. En estas fases cruciales, los 3 miembros de la tripulación están de servicio, trabajando en conjunto. Mientras el capitán Sullivan descansaba, el vuelo transcurrió con total normalidad, en dirección sur sobre el Océano Índico. El capitán Sullivan terminó su descanso y se reincorporó a la cabina. Volvió de nuevo a su asiento, que había estado ocupado por el oficial Hales, y retomó el control del avión. A las 12:30, hora de Perth, desde la cabina ya se vislumbraba la costa del norte de Australia. En ese momento, el primer oficial Lipset aprovechó para hacer su descanso. Este se alargaría hasta justo antes de que comenzasen su descenso hacia Perth. Mientras tanto, en la cabina, los otros 2 pilotos se preparaban para la siguiente fase del vuelo, cuando de repente, los controles se desconectaron y el piloto automático se apagó. El capitán tomó el control manual del avión desde el asiento derecho y activó el segundo piloto automático, mientras el segundo oficial anulaba el sonido de aviso. En ese mismo instante, aparecieron en pantalla varios mensajes simultáneos de fallo, aunque ninguno de los instrumentos primarios indicaba la naturaleza del problema. De manera inesperada, sonó la alerta de pérdida, una de las más desesperantes y urgentes para un piloto. Esta señal indica que la aeronave está volando a una velocidad demasiado lenta y que las alas ya no son capaces de soportar el peso de la aeronave en el aire. El vuelo 72 de Qantas estaba a punto de comenzar a caer hacia el océano. Los pilotos estaban atónitos, ya que no habían realizado ningún cambio en la configuración del Airbus, y de repente se enfrentaban la amenaza de precipitarse desde el cielo. Mientras lidiaban con esta situación, el capitán notó algo aún más preocupante en la pantalla principal. De repente apareció un mensaje en rojo que indicaba exceso de velocidad. Pero ¿cómo era posible esto y más aún cuando el mensaje anterior indicaba que volaban a una velocidad demasiado baja? Los mensajes de aviso del avión indicaban de manera contradictoria que su velocidad era excesiva y simultáneamente demasiado lenta. No tenía ningún sentido. La situación era grave y se complicaba, ya que estas 2 advertencias son extremadamente serias y aparentemente eran contradictorias. La incertidumbre residía en determinar si alguna de ellas era cierta. Ante esta situación, los pilotos necesitaban verificar por otros medios la velocidad de la aeronave. El capitán revisó la velocidad en la pantalla principal de vuelo, pero las lecturas eran inconsistentes. Parecía como si el ordenador de a bordo hubiera perdido el control por completo, mostrando datos incoherentes. Por si fuera poco, las lecturas de altitud también mostraban irregularidades, lo cual resultaba especialmente inusual a la vez que desesperante, ya que la información precisa sobre la velocidad y la altitud son críticas, y el piloto necesita conocerlas para controlar el avión de manera segura. El capitán Sullivan identificó que se estaba enfrentando un problema conocido denominado por Airbus como airspeed, poco confiable. Este es un diagnóstico que los ordenadores no pueden realizar por sí mismos, ya que los propios ordenadores están fallando. En esta situación, recae en los pilotos reconocer el fallo y tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Para solucionar la situación, el capitán consultó el panel de instrumentos de reserva, diseñados específicamente para escenarios como este. Las lecturas de estos instrumentos parecían mucho más confiables. Comparó estas lecturas con los instrumentos del segundo oficial, y las lecturas coincidían. Aunque podría haber continuado el vuelo basándose en los instrumentos de reserva y los del segundo oficial, rápidamente se dio cuenta de que esta situación no coincidía con el escenario normal de airspeed poco confiable que había practicado en los simuladores en numerosas ocasiones. La pantalla de navegación estaba completamente en blanco, indicando que el problema iba más allá de un simple indicador de velocidad defectuoso. Rápidamente, el capitán Sullivan pidió al segundo oficial Hales que llamara al primer oficial para que viniese a la cabina. La situación requería que los 3 miembros de la tripulación de cabina uniesen fuerzas para poder entender el problema.
A pesar del caos en la cabina de los pilotos, ni los pasajeros ni las azafatas eran conscientes de la situación. Acababan de terminar con el servicio de comidas, e incluso algunos de los asistentes de vuelo se habían retirado para descansar antes del descenso hacia Perth. Los problemas que se originaron en la cabina empezaron a afectar seriamente al resto del avión. El capitán Sullivan decidió desconectar el piloto automático, sin tener información clave como la velocidad y la altitud, ya que no confiaba en el piloto automático para controlar de manera segura el avión. El capitán tomó el control manual de la aeronave, a una altitud de 37.000 pies. Una aeronave de este tipo no estaba diseñada para ser controlada manualmente a esa altitud. Esta maniobra requería aplicar precauciones extremas. El capitán Sullivan realizaba ligeras correcciones mínimas muy suavemente, experimentando un nerviosismo palpable. Para monitorizar la velocidad y altitud, utilizaba el panel de instrumentos de reserva y las pantallas del primer oficial. A pesar de los intentos del primer oficial por silenciar las alarmas, estas continuaban sonando por toda la cabina, generando una atmósfera estresante y confusa. Aunque el entrenamiento de los pilotos para emergencias era amplio, nunca se habían enfrentado, ni siquiera escuchado, nada sobre una situación similar. A pesar de que físicamente no había ningún problema con el avión, las computadoras creían lo contrario. Afortunadamente, la luz del día permitía a los pilotos ver claramente que el avión volaba de manera segura, sin previo aviso. La aparente normalidad del vuelo 72 estaba a punto de desvanecerse. De repente, el morro del avión descendió suavemente, generando una extraña vibración que el primer oficial, ubicado en el pasillo, percibió a través del suelo y notó la disminución de la potencia del motor. El capitán, sujetando firmemente los controles, se preparó para lo inesperado. No tenía el control de los mandos, tampoco había turbulencias y no había realizado ninguna acción en la aeronave. El morro del avión descendió súbitamente, seguido de una violenta caída. El capitán se mantuvo a duras penas en su asiento, sujeto por el cinturón de seguridad mientras el avión se sacudía. Libros de manuales y objetos flotaban al lado del segundo oficial cuando el avión entró en gravedad cero, lanzándoles hacia la parte trasera de la cabina. El capitán Sullivan estaba tirando con todas sus fuerzas de los mandos, intentando desesperadamente recuperar el control del avión mientras éste caía en picado al vacío. Pero el avión no respondía. En la cabina, los pasajeros y asistentes de vuelo, que no tenían puestos los cinturones de seguridad, salieron despedidos hacia el techo, impactando contra los paneles. Los gritos resonaron mientras quedaban inmovilizados en el techo junto con el equipaje y las bandejas de comida. El resplandor del Océano Índico era lo único que se veía en el parabrisas del piloto, y el capitán no lograba detener la caída. Se acercaba una situación aterradora para los 303 pasajeros y la tripulación de a bordo. El capitán Sullivan no se rendía y seguía buscando desesperadamente una solución. Desesperado por recuperar el control del avión, recurrió a sus días de vuelo en aviones de combate y recordó un antiguo truco. Tomó una medida inusual y bloqueó los controles, pero esto no tuvo efecto. El avión continuaba cayendo directo hacia el océano. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de hacer pequeños movimientos en la palanca de mandos, tratando de levantar el morro. Finalmente dio resultado. El morro del avión comenzó a elevarse, y los ordenadores, que previamente lo habían bloqueado, ahora le permitían retomar el control. Sin embargo, el capitán sabía que debía elevar ligeramente el morro, para evitar que los pasajeros cayeran bruscamente al suelo. El avión había caído unos 650 pies en cuestión de segundos. Unos segundos después, el capitán elevó el avión a 37.000 pies. Estaban atónitos y no sabían lo que acababa de suceder. Pero el capitán sospechaba que solo había un posible culpable. El ordenador principal de control de vuelo en un Airbus, encargado de traducir las acciones del piloto en movimientos en las alas y la cola del avión, opera sin conexiones mecánicas directas con los mandos. De manera sorprendente, uno de estos ordenadores decidió enviar señales a la cola de la aeronave sin intervención de los pilotos y desobedeció las órdenes del capitán para detener dicho movimiento. Sorprendentemente, el ordenador principal parecía tener voluntad propia y estaba determinado a llevar el avión hacia el océano. El motivo de este comportamiento era un misterio total y, de manera preocupante, generaba incertidumbre sobre la posibilidad de que pudiera repetirse. El capitán cedió los mandos al segundo oficial. En la zona de pasajeros, la escena parecía un campo de batalla. Las bandejas de comida, equipaje y personas esparcidos por todas partes. Algunos pasajeros sufrieron lesiones graves y otros quedaron inconscientes debido al impacto violento con el techo de la aeronave. En la cabina se escuchaban los gritos y gemidos de los afectados. En la parte delantera,
el primer oficial Peter Lipset, se encontraba herido pero aún consciente. Estaba en el suelo tras haber caído en el brusco descenso del avión. El capitán Sullivan retomó el control de la aeronave. Los pilotos escudriñaban con atención todos los instrumentos en busca de pistas sobre el comportamiento errático de su avión. Enfrentándose a la amenaza constante, el capitán Sullivan evitó caer en la desesperación y utilizó su rabia para concentrarse en su trabajo. Animó a su compañero a tomar un momento para respirar profundamente, antes de abordar la situación crítica. Ambos pilotos, conscientes de la gravedad de la situación, instaron a los pasajeros a sentarse inmediatamente a través de la megafonía. A pesar de las numerosas alertas en pantalla, los pilotos se esforzaron por abordar cada problema, mientras el capitán continuaba pilotando manualmente. La ausencia del piloto automático aumentó drásticamente la carga de trabajo, obligando al capitán Sullivan a dividir su atención entre mantener el vuelo a 37.000 pies y supervisar la reconfiguración de los sistemas dañados. Mientras tanto, el primer oficial Hales se ocupaba de las acciones de la ECAM y garantizaba que el capitán controlase el avión de manera segura. En medio de este caos, las advertencias del ordenador persistieron, añadiendo complejidad a una situación de por sí ya intensa. La cabina estaba sumida en un completo caos, con manuales y papeles dispersos por todas partes. Mientras el capitán continuaba controlando el avión, el segundo oficial llegó a un punto crucial en una lista de verificación que involucraba la reinstalación de la PRIM, una de las computadoras primarias de vuelo. Para realizar esta tarea, los pilotos necesitaban consultar los manuales en papel, pero estos estaban dispersos por el suelo de la cabina. En un esfuerzo por restaurar el orden, el capitán tomó su copia del manual y se la entregó a su compañero. Habían realizado reinicios en las computadoras principales de vuelo, en simulaciones. Ahora iban a comprobar si la realidad se ajustaba a su entrenamiento. El segundo oficial Hales leyó en voz alta la lista de verificación, abarcando los diversos mensajes de advertencia y luego, con la aprobación del capitán, levantó la cubierta que protegía el interruptor y lo restableció de inmediato. La advertencia de pérdida se detuvo y finalmente reinó la calma en la cabina. En ese momento el avión había vuelto a la normalidad después del caos. Los pilotos regresaron a la cabina para colaborar en la formulación de un plan conjunto. Durante la espera, el capitán consultó la página del sistema de control de vuelo en la ECAM para verificar el estado de estos sistemas. Según el ordenador, todo parecía estar en orden, y las cosas comenzaban a mejorar para el vuelo 72. Al menos era lo que pensaban, ya que de repente, la advertencia de pérdida se activó nuevamente, provocando gritos entre los pasajeros, ya que los motores se activaron de la misma manera que antes de la última inmersión. En ese momento, el morro del avión cayó por segunda vez. El capitán Sullivan tiró fuertemente hacia atrás de los mandos, pero no respondían. Impulsados por la caída, los dos pilotos fueron elevados de sus asientos y comprimidos contra sus cinturones de seguridad en la parte de los hombros, mientras la aeronave, a una velocidad de 800 km por hora, se encaminaba de nuevo hacia el océano. El capitán soltó los controles y comenzó gradualmente a tirar ligeramente hacia atrás. Después de una caída de unos 400 pies, el avión finalmente comenzó a responder. Poco a poco, elevó el morro del avión. Cualquier movimiento brusco podría causar graves daños a los pasajeros. Nadie a bordo estaba al tanto de lo que ocurría en la parte delantera del avión. Los dos pilotos se encontraban inquietos, ya que los sistemas se comportaban de manera violenta e impredecible y no podían interactuar. El capitán Sullivan observó que la rueda de compensación, que generalmente se ajusta automáticamente para facilitar el ascenso de la aeronave, no se movía. Esta anomalía resultaba extraña. El avión que pilotaba se encontraba ahora en un estado de automatización deplorable, comparable a las aeronaves de los años 50, cuando recibió su formación inicial como piloto. Este avión estaba experimentando problemas graves y la escasa automatización que aún funcionaba parecía estar poniendo en peligro a todos. El capitán tuvo que ajustar manualmente la rueda mientras alcanzaba la altitud de crucero. Los errores que se manifestaron por primera vez en la pantalla de la ECAM reaparecieron. Parecía que reiniciar las computadoras no había tenido ningún efecto. Las advertencias de pérdida y exceso de velocidad persistieron, sumiendo a los pilotos en una sensación abrumadora de impotencia. Mientras el primer oficial revisaba nuevamente los mensajes de error, se encontró con el peor de todos. PRIM 3, la computadora de control de vuelo que había fallado anteriormente, lo hacía de nuevo. El sistema ECAM les indicaba que reiniciaran dicha computadora. Al mirar el interruptor, ahora iluminado con una luz de fallo, intercambiaron miradas recordando la última vez que habían presionado ese botón y el caos que había resultado. El oficial estaba a punto de presionar el interruptor, pero esperó la confirmación del capitán para proceder. El capitán Sullivan respondió de inmediato.
No, no lo hagas. Quería evitar reiniciar en ese momento, por si de nuevo entraban en caída. Primero quería asegurarse de tranquilizar a los pasajeros, informándoles que estaban luchando contra la situación del avión. El capitán Sullivan se comunicó por megafonía con los pasajeros, solicitándoles que permanecieran con los cinturones abrochados. Sin embargo, justo cuando los pilotos creían que la situación no podía empeorar, se activaron una serie de alertas y luces de aviso en la pantalla de la ECAM. Los mensajes de advertencia aparecían y desaparecían rápidamente, señalando un colapso total en la aeronave. La confianza en las computadoras disminuyó, ya que los pilotos no recibían respuestas claras de los instrumentos. En un intento de apagar las alarmas, el segundo oficial, Hales, presionó el botón de cancelación de emergencia. Sin embargo, no hubo respuesta alguna. A pesar de presionar el botón repetidamente, las advertencias persistían. Este sistema, también controlado por computadora, al igual que el resto, estaba fallando. Los sistemas, que originalmente fueron diseñados para asistir a los pilotos, ahora se habían convertido en sus mayores obstáculos. Aún estaban a 2 horas de Perth, y la idea de mantenerse en el aire durante ese tiempo resultaba aterradora. Llamaron nuevamente al primer oficial para que volviera a la cabina. Necesitaban toda la ayuda posible para hacer frente a esta situación. En cuestión de momentos, el primer oficial irrumpió en la cabina después de obtener permiso del capitán, ocupando su asiento y relevando al segundo oficial. Informó acerca de la precaria situación en la cabina de pasajeros y comentó que no se encontraba bien debido al impacto sufrido. Sin embargo, consciente de que esta cuestión podía esperar, los 2 pilotos más experimentados, ahora al mando del vuelo 72, necesitaban concentrarse por completo en la tarea. El capitán Sullivan compartió con el primer oficial la situación actual. Le explicó que las caídas eran generadas por la computadora y que no podía detenerlas mediante los controles convencionales. A pesar de su experiencia, entrar rápidamente en acción resultaba difícil, ya que desconocían la naturaleza exacta del problema. En resumen, el capitán señaló que el avión había descendido repentinamente, intentó detenerlo y no pudo lograrlo. El oficial Lipset propuso que declarasen una emergencia al control de tráfico aéreo y desviasen el vuelo hacia Learmonth, un aeródromo militar ubicado aproximadamente a 150 kilómetros de su posición actual, en la ciudad de Exmouth, en Australia Occidental. El capitán Sullivan estuvo de acuerdo. Ya que los ordenadores podrían provocar otra caída en cualquier momento, la prioridad era aterrizar urgentemente. Aunque el capitán no estuvo de acuerdo con Lipset respecto a la necesidad de declarar un Mayday, decidió optar por un PAN. En términos internacionales, un PAN indica que hay un problema grave en el vuelo, pero que el avión y las vidas a bordo no están en riesgo. Por otro lado, un Mayday indica una amenaza seria para las vidas y la necesidad de asistencia de emergencia. El capitán aún no estaba al tanto del alcance completo de las lesiones sufridas por los pasajeros y necesitaba más información antes de justificar la declaración de un Mayday. Mientras tanto, el oficial Lipset se comunicó con el control de tráfico aéreo de Melbourne, informándoles sobre problemas de control de la aeronave y de lesiones entre los pasajeros y la necesidad de desviarse hacia Learmonth. El controlador autorizó el descenso a 35.000 pies y concedió el permiso para dirigirse directamente a Learmonth. Si las lesiones eran graves, el capitán declararía un Mayday, activando los servicios de emergencia. Mientras dirigían el avión hacia Learmonth, un aeropuerto desconocido para los pilotos, el capitán recordó haber estado allí una vez, hacía muchos años, cuando estaba en la Marina de los Estados Unidos, aunque nunca había aterrizado allí. Era crucial obtener información sobre la longitud de la pista, su orientación y la mejor aproximación posible. El capitán Sullivan disminuyó la velocidad para permitir que la tripulación improvisara las cartas de aproximación y planificara su llegada, pero debían ser rápidos, ya que las computadoras podrían fallar nuevamente en cualquier momento. Si tardaban demasiado tiempo, existía el riesgo de enfrentarse a otra caída mortal. Sin embargo, aterrizar demasiado rápido también planteaba sus propios peligros, ya que el avión podría presentar sorpresas desafiantes durante el descenso, al activar los flaps y el tren de aterrizaje. Esta emergencia no aparecía en los manuales, pero a pesar de la tensión, los pilotos abordaron la situación de manera profesional, poniendo a prueba sus habilidades, experiencia y capacidad para trabajar bajo presión. En ese momento, el vuelo 72 se encontraba a unos 80 kilómetros de Learmonth. Los pilotos iniciaron la preparación del plan de aproximación, mientras el primer oficial intentaba introducir el aeropuerto de Learmonth en su ordenador de vuelo. Sin embargo, se encontró con la frustración de que la computadora no respondía cuando intentaba teclear los datos. Esto implicaba no poder visualizar el aeródromo en su pantalla de navegación,
ni calcular las velocidades y altitudes para la aproximación. El capitán tenía experiencia en localizar el aeropuerto a través del parabrisas y volar hacia él de forma visual. Aunque no era especialmente peligroso, aumentaba considerablemente su carga de trabajo y niveles de estrés. En la cabina de pasajeros, los asistentes de vuelo estaban asistiendo a los pasajeros heridos. La tripulación respondió a la llamada del segundo oficial a través del interfono, y los pilotos recibieron un informe sobre las lesiones a bordo, que incluían huesos rotos, laceraciones y posibles lesiones en la columna. Los pilotos llegaron a un acuerdo de que la gravedad de la situación requería una declaración de Mayday. El primer oficial se comunicó con el control de tráfico aéreo, utilizando el código de emergencia Mayday, informando que tenían un número considerable de pasajeros gravemente heridos a bordo. En el remoto aeródromo de Learmonth, donde las herramientas electrónicas de navegación no funcionaban, los pilotos se vieron obligados a buscar los mapas de aproximación para Learmonth, entre sus papeles esparcidos por el suelo de la cabina. Mientras el primer y segundo oficial se dedicaban a esta tarea, surgió un nuevo problema cuando los pilotos notaron que sus oídos comenzaban a experimentar cambios de presión. Al verificar el sistema de presurización de la cabina, confirmaron que también estaba fallando. Esto implicaba que a medida que el avión descendía, los pilotos tendrían que ajustar manualmente la presión de la cabina para garantizar que hubiera oxígeno, un desafío adicional en medio de la compleja emergencia. El segundo oficial Hales se encargó de supervisar la presión de la cabina, permitiendo que sus compañeros se enfocaran en llevar la aeronave hacia el aeropuerto y realizar los preparativos para el aterrizaje. El capitán Sullivan necesitaba conocer los problemas específicos de la aeronave. Aunque Sullivan y Lipset revisaron meticulosamente los numerosos elementos que aparecían en la pantalla electrónica, dada la condición de la aeronave, existía la posibilidad de que hubiera problemas no informados por las computadoras. Utilizó el teléfono satelital para contactar con la unidad de mantenimiento de Qantas en Sydney. Dado que la A330 es una aeronave moderna, envía datos de manera continua a la base de la aerolínea. En caso de que hubiera problemas adicionales que no fueran evidentes para los pilotos, la unidad de mantenimiento podría identificarlos. El segundo oficial, Hales, localizó los mapas del aeropuerto, lo que les permitiría planificar la aproximación. Su ayuda sería crucial según descendían hacia el aeropuerto. Dado que Learmonth carecía de control de tráfico aéreo, los pilotos tenían que asumir el papel de ser sus propios controladores, vigilar el tráfico aéreo y comunicar su presencia a otros aviones, mientras se dirigían hacia la pista de aterrizaje. El capitán Sullivan estaba preocupado ante la posibilidad de que el avión volviera a caer. En este caso, el avión no tendría suficiente altitud para recuperarse de la caída. Sullivan se esforzaba por minimizar las posibilidades de este evento, pero también se preparaba para un último recurso, una técnica que había aprendido durante su experiencia como piloto de combate. El plan de Sullivan consistía en esperar sobre el aeropuerto y descender gradualmente a una altitud de 10.000 pies. Los pilotos desplegarían los flaps en ese momento, preparándose para el aterrizaje con los flaps extendidos. Sullivan realizaría comprobaciones de control, girando el avión a la izquierda y derecha para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de continuar con el descenso, y llevar a cabo un aterrizaje de aproximación en la pista 36, la pista norte en Learmonth. El primer y segundo oficial estuvieron de acuerdo. El primer oficial al mando de la aeronave comunicó las intenciones del vuelo a través de la radio para informar a otros aviones, ya que no había control de tráfico aéreo para gestionar la situación. En ese momento, el avión se encontraba sobre Learmonth, y el capitán inició el giro para mantener la pista a la vista desde su lado izquierdo. Dado que no contaban con mapas electrónicos, esta era la única manera de que los pilotos pudieran identificar la ubicación exacta del aeropuerto. El capitán Sullivan se encontraba a punto de comprobar el comportamiento del avión con los flaps extendidos. En esta prueba crucial, prefería que cualquier problema surgiera a una altitud de 10.000 pies, en lugar de enfrentarlo a 1.000 pies en la aproximación final. A pesar del persistente aviso de precaución, la tripulación debía mantener una concentración excepcional para no dejarse distraer por esta alarma, que en condiciones normales se consideraría de máxima importancia. El capitán Sullivan evaluó la situación y se recordó a sí mismo que a pesar de los numerosos sistemas inoperativos, aún contaba con los motores en funcionamiento, el tren de aterrizaje y 3 pilotos. Sabía que el aterrizaje sería un gran desafío debido a las limitaciones. Por un lado, no podrían utilizar la configuración completa de los flaps, lo que resultaría en una velocidad de aproximación más alta de lo normal. Además, el frenado automático al aterrizar no estaba operativo, requiriendo que el capitán aplicara los frenos manualmente con precaución para evitar problemas con los neumáticos. Además, algunos de los spoilers en las alas, diseñados para ayudar a reducir la velocidad en el aterrizaje,
tampoco funcionaban. Esto implicaba que el avión necesitaría más distancia en la pista de lo habitual para detenerse, aunque afortunadamente, la pista en Learmonth era lo suficientemente larga para abordar estos desafíos. El capitán, junto con el segundo oficial, introdujeron todas estas limitaciones en la EFB para calcular la distancia de parada del avión, confirmando lo que la tripulación había anticipado. A pesar de los fallos del avión, se determinó que había suficiente espacio en la pista para el aterrizaje. El primer oficial realizó los cálculos en la computadora portátil para confirmar este resultado. Los pilotos, ahora acercándose a los 10.000 pies, se prepararon para evaluar cómo se comportaría el avión a velocidades más bajas con los flaps extendidos para el aterrizaje. El capitán detuvo el descenso al llegar a los 10.000 pies y solicitó al primer oficial que extendiera los flaps hasta la primera muesca. La tripulación observó con atención la ACAM mientras indicaba la extensión de los flaps. El capitán Sullivan mantuvo firmes los mandos de control, anticipándose a otro descenso, pero tras unos segundos, todo estaba en orden. Los flaps estaban en su primera posición y el avión continuaba volando de manera normal. El primer oficial Lipset movió la palanca de los flaps a la segunda posición. Tras una breve espera, todo parecía funcionar correctamente una vez más. El capitán realizó maniobras para asegurarse de que el avión respondiera adecuadamente a la nueva velocidad y configuración de flaps. Giró a la izquierda y luego a la derecha, mientras el avión mostraba un buen rendimiento. Con el avión listo para aproximarse a Learmonth, el capitán Sullivan confirmó que sus compañeros estuvieran preparados. Después, inclinó el morro hacia abajo y comenzó el descenso. Establecieron una altitud objetivo de 3.000 pies en el piloto automático. El capitán se esforzaría por mantener esta altitud a 10 millas de la pista. La tensión en la cabina aumentaba a medida que el avión descendía. Cualquier descenso anticipado podría resultar desastroso, lo que mantenía a cada piloto atento, vigilando los instrumentos en busca de cualquier indicio de desviación de la trayectoria de vuelo. Las falsas advertencias de pérdida se volvieron aún más molestas a medida que el avión se aproximaba al suelo. En otro contexto, una advertencia de pérdida cerca del suelo podría fácilmente significar una situación crítica. El capitán vigilaba atentamente el indicador de velocidad del aire, mientras que el primer oficial supervisaba su propio indicador. Resultaba bastante desconcertante encontrarse en la fase de aproximación con las alarmas de pérdida sonando constantemente. El capitán Sullivan alineó la aeronave con la pista 36 en Learmonth, encontrándose en la recta final a 10 millas y a 3.000 pies de altura. El primer oficial informó por radio alertando sobre el próximo aterrizaje de la A330 en Learmonth. También avisó a los pasajeros de que el aterrizaje era inminente y que debían seguir las instrucciones de la tripulación. Algunos pasajeros rezaban y otros lloraban al ver lo cerca que estaba el avión del suelo. En unos segundos todo llegaría a su fin con el avión aproximándose a la pista. El primer oficial alertó al capitán sobre la velocidad excesiva de la aeronave. El capitán Sullivan lo sabía, ya que era precisamente lo que necesitaba. Esta velocidad ayudaría a obtener una respuesta más efectiva de los controles, en caso de que el ordenador del avión volviera a caer. Además, el capitán contaba con una técnica de último recurso, basada en sus años de experiencia en vuelo militar. El capitán consideró utilizar el rotor como una especie de elevador improvisado, una maniobra arriesgada que nunca se había probado en un avión de las dimensiones de la 330, pero era la única opción. Esta táctica se mantenía como último recurso, confiando en que no fuera necesario recurrir a ella. Anticipándose a posibles fallos, los pilotos evaluaban la viabilidad de esta medida mientras descendían hacia la pista. Durante este proceso, el tren de aterrizaje bajó, y los pilotos observaron cómo se desplegaba y se aseguraba en su posición, marcando un paso más cerca de la meta. El primer oficial movió los flaps a la tercera posición, configurando completamente el avión para el aterrizaje. El capitán estaba listo para emplear todos los recursos si el morro de la aeronave caía. Realizó correcciones menores en el cabeceo y en la potencia, a medida que el avión cruzaba el umbral de la pista. Las alertas de pérdida y exceso de velocidad seguían sonando en la cabina, mientras las ruedas traseras tocaron tierra. Con habilidad, el capitán Sullivan accionó los frenos y bajó suavemente el morro. En la parte trasera del avión, los pasajeros estallaron en aplausos, concluyendo así el aterrizaje del vuelo 72. Los servicios de emergencias esperaban en tierra para recibir a las 315 personas a bordo. De ellas, 118 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Más tarde, los pasajeros más gravemente heridos fueron trasladados en avión a hospitales en Perth. Resulta asombroso dada la violencia de las maniobras y la magnitud de las lesiones que todos a bordo lograran sobrevivir. Sin embargo, quedaba una incógnita importante. ¿Qué provocó una pérdida de control tan devastadora?
El A330 tenía un historial de seguridad destacado. Era uno de los mejores entre los aviones comerciales y contaba con una variedad de sistemas modernos para mejorar la seguridad. Irónicamente, estos mismos sistemas resultaron ser la causa del desastre en el vuelo 72. La Oficina de Seguridad del Transporte de Australia realizó una exhaustiva investigación sobre este incidente. Durante el examen forense de las computadoras de la aeronave, descubrieron que un fallo en la CPU de una de las computadoras generó información incorrecta, la cual se transmitió a otros sistemas del avión. Esto resultó en lecturas erróneas en el indicador de velocidad aéreo y altímetro del capitán, así como en múltiples advertencias de la ECAM. La consecuencia de estos datos incorrectos fue que las computadoras interpretaron la posición de la aeronave como si estuviera inclinada a 50 grados hacia arriba, en relación con el flujo de aire. Esto llevó a las computadoras a empujar el morro hacia abajo para corregir la posición. En realidad, el avión volaba de manera nivelada. Aunque la causa inicial de este fallo no pudo determinarse completamente, en los días posteriores al incidente, Airbus desarrolló un procedimiento para que los pilotos lo siguieran en caso de experimentar advertencias similares a las que ocurrieron en el vuelo 72. Varios equipos de vuelo se encontraron con el mismo problema en los meses siguientes, pero afortunadamente, cada uno pudo llevar a cabo este nuevo procedimiento antes de que la situación empeorara. Desde entonces, el software de todos los A330 ha sido modificado para evitar que este tipo de datos incorrectos conduzcan a situaciones similares a las que tuvieron lugar en el vuelo 72 de Qantas. La oscuridad de una tormenta violenta envuelve un Boeing 737. Dentro de la cabina, los dos pilotos luchan frenéticamente por recuperar el control del avión, que se dirige hacia el océano a una velocidad devastadora, acercándose al límite del sonido. Las alarmas suenan incesantes y los pilotos, atrapados en un ciclo de decisiones erráticas, luchan contra una avalancha de problemas. Los instrumentos muestran información contradictoria, y cada intento de recuperar el control parece empujar al avión más cerca del desastre. Detrás de ellos, 100 almas aguardan en un tenso silencio, mientras cada movimiento del avión amplifica sus temores. El rugido de los motores y las sacudidas constantes dejan claro que algo está terriblemente mal. Los pasajeros, algunos rezando, otros aferrándose a sus asientos con fuerza, intentan buscar consuelo en la tripulación de cabina, quienes ocultan su propio miedo detrás de una fachada de calma. ¿Queda algo por hacer? ¿Podrán los pilotos, sometidos a una presión inimaginable, encontrar un destello de claridad para evitar lo inevitable? O, como parece cada vez más probable, están condenados a un trágico final, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y corazones rotos. El tiempo corre y cada segundo cuenta. Esta es la desgarradora historia del vuelo Adam Air 574, una tragedia que dejó cicatrices profundas en la aviación. 1 de enero de 2007. Aeropuerto Internacional de Juanda, Surabaya, Indonesia. Era el primer día del año, un día que debía marcar nuevos comienzos para los 96 pasajeros y 6 tripulantes a bordo del Boeing 737, operado por Adam Air. El vuelo tenía como destino el Aeropuerto Internacional Sam Ratulangi de Manado, en el norte del país. El avión era un Boeing 737-400, de 18 años de antigüedad. Fue fabricado en el año 89 y alquilado a varias compañías aéreas, entre ellas British Airways, hasta que fue adquirido en 2005 por Adam Air. Hasta ese momento tenía acumuladas casi 45.500 horas de vuelo. El avión del vuelo 574 de Adam Air había sido evaluado por última vez y declarado en condiciones aptas para volar por el Ministerio de Transporte de Indonesia el 25 de diciembre de 2005. Este certificado de aeronavegabilidad reflejaba que, según las inspecciones realizadas, la aeronave cumplía con los estándares de seguridad necesarios en ese momento. La próxima inspección programada estaba fijada para finales de enero de 2007, es decir, pocas semanas después de este vuelo. Antes del despegue desde Surabaya, el gerente de servicio del aeropuerto afirmó que no se habían reportado problemas técnicos con la aeronave. Esto sugería que, al menos en apariencia, el avión se encontraba operativo y preparado para el vuelo programado hacia Manado. La mayor parte de los pasajeros eran indonesios que regresaban a casa tras las vacaciones, pero también había una familia estadounidense de 3 personas y un pasajero alemán a bordo.
Mientras la tripulación realizaba los preparativos para el vuelo, nadie sospechaba que este sería el último viaje para todos los que se encontraban a bordo. Adam Air, una aerolínea de bajo costo en rápido crecimiento, se había ganado una reputación dudosa por su mantenimiento cuestionable y su enfoque en la rentabilidad sobre la seguridad. Este era un panorama peligroso que pronto demostraría sus fatales consecuencias. Al mando del vuelo estaba el capitán Refri Agustian Widodo, de 47 años. Se había unido a Adam Air el año anterior, en 2006, pero ya tenía una experiencia acumulada de más de 13.000 horas de vuelo, de las cuales casi 4.000 eran a bordo del Boeing 737. A su derecha se encontraba el primer oficial Yoga Susanto, de 36 años, quien también se incorporó a Adam Air en 2006, y había acumulado alrededor de 4.000 horas de vuelo, de las cuales casi 1.000 eran en el Boeing 737. Ambos pilotos habían completado el programa de entrenamiento de Adam Air sin incidentes graves. Sin embargo, como pronto veremos, Adam Air no era una aerolínea común. Todo, desde su formación para pilotos hasta sus prácticas de mantenimiento e ingeniería, era notoriamente deficiente. Incluso en Indonesia, un país cuyo historial en aviación era menos que estelar, Adam Air destacaba por sus prácticas cuestionables. Todo comenzó en el aeropuerto de Surabaya, cuando la tripulación configuró el sistema de navegación del Boeing 737-400 para el vuelo hacia Manado. Incluso en aeronaves relativamente modernas como esta, los pilotos seguían dependiendo de tecnología antigua para determinar la posición del avión en el espacio aéreo. En lugar de GPS, utilizaban un sistema conocido como IRS, Sistema de Referencia Inercial. El IRS emplea 3 giroscopios que detectan la aceleración del avión en cada eje. Una vez que los pilotos introducen la posición inicial del avión, el sistema combina la información de los giroscopios para calcular con precisión su ubicación mientras se mueve. Aunque extremadamente útil, este sistema es muy sensible y requiere un mantenimiento riguroso. Adam Air, sin embargo, era infame por sus prácticas de mantenimiento deficientes. En los 3 meses previos al vuelo 574, más de 150 defectos recurrentes fueron registrados en el libro de mantenimiento de esta aeronave. Entre ellos se incluían problemas frecuentes con el IRS, fallos en el indicador de velocidad vertical del capitán, desconexiones aleatorias del piloto automático y un radar meteorológico poco fiable. Todo esto marcaba una receta para el desastre. Y lamentablemente, ese día las condiciones se alinearon para lo que más tarde ocurriría. Los radares en los aviones modernos son sistemas complejos, y aunque pequeños problemas técnicos son comunes, un nivel tan persistente de disfunción como el del vuelo 574 es alarmante. Mientras los pilotos preparaban el avión para el despegue, eran conscientes de los problemas recurrentes con el sistema de referencia inercial, IRS. Sin embargo, no estaban preparados para manejar estas limitaciones debido a la falta de formación adecuada. El vuelo 574 despegó de Surabaya alrededor de las 2 de la tarde, llevando a sus 98 pasajeros hacia el norte en lo que debía ser un trayecto corto y directo. La mayoría de los pasajeros estaban relajados, ansiando llegar a sus hogares para cenar. La región era conocida por su belleza natural, pero también por su clima extremo. Las tormentas que se forman sobre el mar de Java son algunas de las más peligrosas del planeta. Los pilotos sabían que tendrían que navegar cuidadosamente alrededor de estas tormentas, algo que forma parte del día a día para los pilotos indonesios. Sin embargo, lo que enfrentaron iba mucho más allá de un desafío meteorológico común. Más allá de las tormentas, acechaban otros peligros, ocultos en las deficiencias del avión y en los procesos de formación de la tripulación. A las 2 de la tarde, el capitán alineó el avión con la pista y puso en marcha los motores, iniciando el despegue. El despegue se realizó sin contratiempos, pero una vez en el aire, la aeronave comenzó a tambalearse al atravesar una tormenta. Por suerte, no tardó en estabilizarse. El vuelo se dirigió al noreste, ascendiendo hacia su altitud de crucero de 35.000 pies, 10.700 metros. Todo parecía en orden y según el plan, por lo que activaron el piloto automático, el cual seguiría la ruta preprogramada en el Sistema de Gestión de Vuelo, FMS. El FMS es un sistema fundamental en la aviación moderna, ya que permite a los pilotos monitorizar con precisión el progreso de la aeronave a lo largo de la ruta, realizar ajustes de trayectoria en tiempo real
y gestionar parámetros vitales como el consumo de combustible. Durante la preparación en la puerta de embarque en Surabaya, el capitán y el primer oficial habían introducido la ruta en el FMS, la cual ahora se visualizaba en el sistema, representada por una línea magenta en la pantalla de la cabina. El piloto automático en condiciones normales permite que el avión se mantenga en un vuelo lineal y estable, siguiendo la ruta sin necesidad de intervención constante de los pilotos. Esto se debe a que las aeronaves modernas están diseñadas para ser altamente estables en vuelo, permitiendo que el sistema de control automático las dirija con gran precisión. Sin embargo, en este caso, un problema no resuelto en el mantenimiento de los alerones generaba una tendencia a que la aeronave girase ligeramente hacia la derecha. Los alerones son unas superficies de control cruciales ubicadas en las alas, y sirven para controlar los movimientos de rotación hacia la izquierda y hacia la derecha. Este mal funcionamiento obligó al piloto automático a realizar correcciones continuas, manteniendo la columna de control ligeramente desviada hacia la izquierda para contrarrestar la inclinación. Aunque este comportamiento no era ideal, no representaba un peligro inmediato y el vuelo continuó con normalidad en otros aspectos, permitiendo a la tripulación llevar el avión a su destino sin mayores complicaciones. Este tipo de situaciones resalta la importancia de los sistemas automatizados en la aviación moderna, pero también subraya la necesidad de un mantenimiento minucioso y continuo para garantizar que todos los componentes críticos del avión operen de manera óptima. Durante la primera etapa, los pilotos del vuelo 574 de Adam Air no anticiparon ningún problema significativo. Sin embargo, poco después de levantar el vuelo, comenzaron a notar algo inusual. El sistema de gestión de vuelo, FMS, en las pantallas del capitán y del primer oficial, mostraban ubicaciones diferentes para el avión. Este tipo de discrepancia no era común y despertó inmediatamente la preocupación de la tripulación. El Boeing 737 está equipado con dos unidades de referencia inercial, IRS, independientes, una que alimenta el sistema de gestión de vuelo del capitán y otra el del primer oficial. Esta redundancia es crucial para la seguridad del vuelo, ya que permite verificar la información y garantizar una operación fiable en todo momento. Sin embargo, el problema que enfrentaban los pilotos del vuelo 574 era que no sabían cuál de estos sistemas estaba proporcionando la información correcta. Ambas ubicaciones parecían plausibles, pero la diferencia entre las dos estaba aumentando progresivamente, lo que a su vez aumentaba la incertidumbre de los pilotos. Mientras las unidades inerciales seguían proporcionando datos erróneos a una de las computadoras del FMS, los pilotos se vieron obligados a tomar una decisión inmediata. ¿En cuál de los dos sistemas debían confiar? La situación se volvía cada vez más crítica, ya que minuto a minuto, la diferencia en las ubicaciones crecía y la posibilidad de perderse sobre el océano aumentaba. Increíblemente, esta situación no era extraña para la aerolínea. Hacía menos de un año, otro vuelo de Adam Air se había enfrentado a un destino similar cuando una de sus unidades inerciales falló. En esa ocasión, los pilotos tardaron 2 horas en reorientarse, y durante ese tiempo, estuvieron en peligro de quedarse sin combustible. El tiempo apremiaba para la tripulación del vuelo 574. Los pilotos sabían que tenían que encontrar la solución rápidamente, pero mientras se enfrentaban a esta incertidumbre, grandes tormentas eléctricas comenzaban a acumularse a su alrededor. La situación era aún más complicada debido a un fallo en el radar meteorológico del avión, lo que les impedía obtener información precisa sobre las condiciones climáticas. Mientras tanto, la tensión en la cabina aumentaba y la tripulación tenía que luchar contra el reloj para averiguar en qué dirección volaban y cómo evitar un desenlace fatal. En ese momento, la situación a bordo del vuelo 574 de Adam Air empeoró rápidamente y la confusión creció a medida que los pilotos intentaban resolver el problema sin priorizar lo más urgente: determinar la ubicación del avión. Aunque hubiera sido relativamente sencillo para los pilotos ajustar sus radios de navegación a la frecuencia del Mike Kilo Sierra Beacon y verificar su distancia en relación a la baliza, no lo hicieron. En lugar de eso, ambos se centraron tanto en encontrar la causa del fallo del IRS, que no pensaron en dar el paso lógico de comprobar si el controlador aéreo tenía razón y si la información de la baliza coincidía con los instrumentos del avión. Este error de juicio por parte de ambos pilotos los llevó a seguir luchando con un sistema de gestión de vuelo defectuoso. El capitán al mando,
debería haber dado un paso atrás para reevaluar las opciones disponibles y priorizar la tarea más urgente: localizar la ubicación exacta del avión. Sin embargo, no lo hizo. En lugar de eso, se enfocó cada vez más en el problema del IRS, mientras se acercaban hacia una tormenta eléctrica que solo empeoraba la situación. La urgencia de la situación aumentaba con cada minuto que pasaba sin una solución clara. Finalmente, después de un tiempo significativo de desconcierto y soluciones de problemas a medio hacer, el capitán se dio cuenta de que era hora de buscar procedimientos establecidos para manejar un fallo del IRS. En ese momento, le ordenó al primer oficial revisar el QR, manual de referencia rápida, para ver si había algún protocolo que pudieran seguir. Después de hojear el manual, el primer oficial encontró finalmente una sección titulada IRS Fail. Por fin tuvieron un procedimiento claro a seguir, lo que les dio la esperanza de poner fin a la confusión que aún reinaba en la cabina. El procedimiento en sí era relativamente sencillo, pero esta simplicidad ocultaba la complejidad que implicaba. Uno de los primeros pasos indicados era que el piloto debía recurrir al selector de modo del IRS defectuoso, colocando el sistema en la posición actitud o posición, tal como había sucedido cuando el fallo comenzó. Esto provocaría que el indicador de actitud del primer oficial se apagara, lo que indicaba que el IRS no estaba proporcionando la información adecuada. Lo más crucial en este punto era que el capitán tenía que desconectar el piloto automático y pilotar el avión manualmente, utilizando únicamente los instrumentos disponibles. Mientras tanto, el primer oficial debía continuar con la lista de verificación, que indicaba que el avión debía mantenerse nivelado durante 30 segundos para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de proceder con la corrección del problema. Este procedimiento requería una gran concentración y atención por parte de los pilotos, quienes ya estaban sometidos a una presión extrema. Sin embargo, este enfoque finalmente les daría una oportunidad para controlar la situación y superar la confusión en la cabina. A pesar de la simplicidad aparente de la solución, los pilotos debían mantener una disciplina estricta y estar extremadamente concentrados para garantizar que el avión continuara volando de manera segura, a pesar de los fallos técnicos y del caos creciente a su alrededor. En cuestión de segundos, la situación a bordo del vuelo 574 de Adam Air alcanzó un punto crítico. El avión se inclinó a un ángulo de 35 grados, lo que activó una alarma automatizada de ángulo de inclinación, alertando a los pilotos de que estaban comenzando a girar peligrosamente hacia un lado. La tripulación sabía que necesitaban nivelar el avión de inmediato para evitar una pérdida de control, pero el capitán, visiblemente afectado por la creciente presión, entró en pánico. En lugar de centrarse en sus instrumentos primarios para tomar el control manual del avión, el capitán hizo una solicitud apresurada al primer oficial diciéndole: «Devuelve el interruptor del IRS a la posición de navegación», esperando que este simple ajuste pudiera revertir el caos que habían desencadenado. Sin embargo, el capitán parecía haber perdido de vista la verdadera naturaleza del problema, aferrándose a la esperanza de que el sistema de gestión de vuelo defectuoso pudiera corregir la situación. En ese momento, la alarma de altitud sonó alertando a la tripulación de que estaban abandonando la altitud seleccionada de 35.000 pies. 10.700 metros. El avión estaba tan inclinado hacia un lado que, debido a la pérdida de sustentación, comenzó a descender fuera de control, en dirección al océano. Esta cadena de eventos, impulsada por la confusión y el pánico, ahora ponía a la tripulación y a los pasajeros en una situación extremadamente peligrosa. Sin una corrección rápida y adecuada, el avión se encontraba en riesgo inminente de caer en picado, y el tiempo se estaba agotando rápidamente. El descenso comenzó a convertirse rápidamente en un picado pronunciado. El primer oficial intentó corregir el banco del avión, la inclinación lateral, pero el capitán, convencido de que la aeronave aún debía estar nivelada para reiniciar correctamente el sistema IRS, le ordenó que dejara de tocar los controles. El capitán, cegado por su creencia de que el avión estaba en una posición estable, insistió en que no se realizaran correcciones adicionales, pues temía que alteraran el proceso de reinicio del sistema. Sin embargo, la realidad de la situación pronto se hizo insoportablemente clara. El avión estaba ahora en un picado profundo y la velocidad aumentaba de forma alarmante. Las advertencias comenzaron a sonar con una claridad aterradora, destacando la gravedad del momento.
La alarma de exceso de velocidad resonaba en la cabina, alertando a los pilotos de que si no reducían la velocidad de inmediato, el avión podría empezar a sufrir daños estructurales. El avión se acercaba peligrosamente a la velocidad del sonido, lo que generaba una presión aún mayor sobre la tripulación, atrapada entre el caos y la confusión. En ese instante, el capitán se encontraba completamente paralizado por el pánico. Sabía que su avión estaba cayendo hacia el océano, pero no tenía idea de cómo recuperar el control. Adam Air, al igual que muchas aerolíneas, no había proporcionado una formación específica sobre cómo manejar situaciones de actitudes inusuales como esta. El capitán, sin entrenamiento para manejar una pérdida de control en una situación tan extrema, no sabía cómo revertir el picado. La falta de preparación ante este tipo de emergencias dejó a la tripulación sin las herramientas necesarias para salvar la aeronave. El capitán, paralizado por el pánico, siguió su instinto y tiró de la columna de control, con la esperanza de recuperar la estabilidad. Sin embargo, esta acción tuvo un efecto catastrófico. El avión comenzó a descender en espiral, lo que generó una presión extrema sobre la estructura de la aeronave. La fuerza G del descenso hizo que los pasajeros fueran brutalmente empujados hacia sus asientos, mientras los motores rugían y el viento casi supersónico aullaba a través del fuselaje. La situación era una pesadilla para todos a bordo. El avión ahora caía a una velocidad vertiginosa de más de 50.000 pies por minuto, 915 kilómetros por hora. El primer oficial, desesperado, le pidió al capitán que detuviera la maniobra, pero ya era demasiado tarde. Cualquier movimiento significativo en los controles podría haber causado daños irreparables. Lamentablemente, cuando el capitán soltó la columna de control, eso fue precisamente lo que ocurrió. La fuerza extrema del aire arrancó el estabilizador horizontal en la parte trasera del avión, dejando a la aeronave completamente incontrolable. A medida que el avión continuaba su caída libre, los pilotos del vuelo ya no tenían el control. Cuando el avión alcanzó los 9.000 pies, 915 metros, la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo dejaron de registrar, quedando en blanco por unos segundos. Fue en ese preciso momento cuando el vuelo 574 de Adam Air se estrelló contra el océano a una velocidad casi 1.000 kilómetros por hora, cobrándose al instante la vida de las 102 personas a bordo. Todo ocurrió tan rápidamente que cuando los controladores del tráfico aéreo consultaron la última posición registrada del avión, el sistema mostraba que aún se encontraba en su altitud de crucero de 35.000 pies, 10.700 metros. La tragedia se había desarrollado de manera tan rápida y descontrolada que ni los pilotos ni los controladores aéreos tuvieron tiempo de reaccionar ante la magnitud del desastre. Lo que hace que este accidente sea aún más impactante es el descubrimiento de que desde el principio existieron fallos fundamentales en la formación y la preparación de la tripulación. El Comité de Seguridad del Ministerio de Transporte Nacional de Indonesia investigó a fondo las circunstancias y, para sorpresa de todos, reveló que los pilotos del vuelo 574 de Adam Air habían recibido entrenamiento inadecuado. No solo carecían de la formación necesaria para manejar un fallo del IRS, Sistema de Referencia Inercial, sino que no se les había entrenado adecuadamente en cómo gestionar fallos críticos en otros sistemas del avión. Además, se descubrió que los manuales proporcionados por Adam Air a sus pilotos no eran los manuales oficiales de Boeing, sino versiones que la aerolínea había descargado de manera improvisada desde el sitio web de Boeing. Estos manuales estaban explícitamente marcados como no aptos para operaciones, lo que pone en evidencia la falta de rigurosidad y preparación en la formación de los pilotos. La aerolínea también falló en proporcionar entrenamiento en lo que se conoce como prevención y recuperación de trastornos. Este tipo de formación es estándar en muchas aerolíneas alrededor del mundo, y es fundamental para preparar a la tripulación para situaciones de emergencia como la que enfrentaron en el vuelo 574. Con el entrenamiento adecuado, la tripulación habría sido capaz de recuperarse rápidamente. Si hubieran tenido el entrenamiento adecuado, el capitán habría podido recuperar el control del avión simplemente al nivelar las alas y retirar el control manual del avión, previniendo así la tragedia. Este déficit en la formación y en los procedimientos adecuados contribuyó de manera significativa a que los pilotos, en una situación de extremo estrés y confusión,
no pudieran responder de manera efectiva a los problemas que enfrentaban, lo que llevó a la fatal pérdida de control de la aeronave. El vuelo 574 de Adam Air representa un trágico recordatorio de cómo una cadena de errores combinada con una falta de preparación y una gestión inadecuada en la cabina puede resultar en una catástrofe. El capitán, centrado exclusivamente en el problema del IRS, y sin delegar las tareas de forma adecuada, permitió que la situación empeorara rápidamente. En lugar de confiar en su formación y en los procedimientos establecidos, su fijación con un solo sistema provocó que no tomara las decisiones correctas en los momentos críticos. La decisión equivocada de tirar de la columna de control solo agrandó el problema, llevando el avión a una espiral de inmersión sin control. Los investigadores de seguridad aérea concluyeron que una serie de recomendaciones clave debía ser implementada para evitar que un incidente similar ocurriera nuevamente. Esto incluyó la actualización de los requisitos de formación para los pilotos y un endurecimiento de las regulaciones de mantenimiento de aeronaves. Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones, la tragedia continuó acechando la aviación indonesia. Apenas un año después, Adam Air cerró sus puertas tras el accidente del vuelo 574, y la aerolínea perdió 3 de sus 27 aviones Boeing 737, debido a accidentes, lo que aunque trágico, no fue suficiente para mejorar sustancialmente la seguridad de la aviación en la región. En 2021, otro avión Boeing 737 indonesio sufrió un accidente bajo condiciones sorprendentemente similares, lo que subraya que las lecciones del vuelo 574 no se aprendieron de manera efectiva en toda la industria. Si te interesa conocer más sobre las negligencias de esta compañía aérea, te invito a ver este otro video. Gracias a todos los equipos que han estado siguiendo estos casos e investigando las causas y las lecciones que podemos aprender de ellos. La seguridad aérea es un trabajo constante de aprendizaje y mejora, y debemos seguir insistiendo en la formación y la preparación adecuadas para prevenir futuras tragedias. 29 de diciembre de 1972. Aeropuerto John F. Kennedy. El vuelo 401 de Eastern Airlines realizaba los preparativos para partir con destino Florida. El avión era un Lockheed L-1011 TriStar. Tenía a bordo 163 pasajeros y 13 miembros de la tripulación. En la cabina se encontraba el capitán Robert Loft, de 55 años de edad. Era un veterano con más de 30 años de experiencia. Le acompañaban el primer oficial Albert Stockstill, de 39 años, y el segundo oficial Donald Repo, de 51 años, que además era ingeniero aeronáutico. En esta ocasión, había un cuarto integrante en cabina. Se trataba del técnico oficial de Eastern, Angelo Donadeo, que regresaba a Miami tras realizar un trabajo en Nueva York. En la cabina de pasajeros había 10 tripulantes de cabina. Entre ellas se encontraba al mando la jefa de cabina, Adrienne Hamilton. A las 9:20 de la noche, hora local, el Lockheed L-1011 TriStar, del vuelo 401 de Eastern Airlines, despegaba del aeropuerto John F. Kennedy. Era un vuelo rutinario con una duración estimada de aproximadamente 2 horas y media. Todo transcurría con normalidad hasta que sobre las 11:30 de la noche, el vuelo 401 de Eastern Airlines y su tripulación se aproximaban al aeropuerto de Miami tras dejar atrás el frío de Nueva York. En ese momento, el primer oficial Stockstill se dispone a bajar el tren de aterrizaje. Al pulsar el interruptor, se percata de que la luz que indica su despliegue no se enciende. La duda invade al primer oficial para dar paso al mayor de sus temores. ¿Se ha desplegado el tren de aterrizaje y se trata de un error? ¿O realmente el tren de aterrizaje no se ha extendido? La incertidumbre crece mientras deciden abortar momentáneamente el aterrizaje. La torre de control les sugiere ascender a 600 metros y dar vueltas lejos del aeropuerto para resolver el dilema. En medio de la oscura noche sin luna, el avión cambia su rumbo hacia los pantanos de los Everglades. El copiloto, Albert Stockstill, dirige la aeronave, mientras el capitán busca la solución. El piloto automático, la última esperanza, es crucial, pero algo parece no estar bien. ¿Podrán superar esta emergencia antes de que todo se sumerja en la oscuridad total? La tensión está en el aire. En ese momento, la situación se vuelve aún más tensa. Mientras intentan solucionar el problema, Donald Repo,
el ingeniero aeronáutico a bordo, se da cuenta de que algo no va bien. El avión se dirige peligrosamente hacia los pantanos de los Everglades. En la cabina, el capitán y la tripulación luchan por colocar la bombilla en su lugar y encender las luces exteriores. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, notan la proximidad del pantano y empiezan a preocuparse. El ingeniero de vuelo, Donald Repo, intenta verificar visualmente el despliegue del tren de aterrizaje asomándose por la ventanilla. Sin embargo, todo está oscuro y la falta de luz exterior complica la situación. La situación en el Aeropuerto Internacional de Miami se complica. Charlie Johnson, el controlador aéreo, acaba de resolver un problema con otro vuelo y el vuelo 401 de Eastern Airlines inesperadamente ha descendido desde los 600 metros hasta los 200. El capitán del vuelo 401 decide regresar al aeropuerto en busca de confirmación sobre el tren de aterrizaje. Sin embargo, el avión se dirige hacia el oeste, alejándose del aeropuerto y acercándose peligrosamente a los pantanos de los Everglades. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros experimentan extraños parpadeos de luces, además de un ruido ensordecedor. El controlador aéreo, al notar lecturas extrañas en el radar, intenta comunicarse con el capitán Robert Loft sin obtener respuesta. Es entonces cuando se percata de lo que acaba de suceder. Otro avión informa sobre un resplandor misterioso en la zona. La incertidumbre crece y el vuelo 401 se adentra en una situación cada vez más desconcertante y potencialmente peligrosa. La pesadilla se desata en el oscuro pantano, donde los supervivientes del accidente se encuentran atrapados. Cerca de la zona del accidente, Robert Bud Marquis, un piloto de hidrodeslizador, estaba cazando ranas con Ray Dickinson cuando presenciaron el accidente. Rápidamente se dirigieron hacia la zona para ayudar a los sobrevivientes. Al llegar a la zona, la situación era caótica. Donald Repo, el ingeniero aeronáutico, estaba sorprendentemente vivo, pero gravemente herido luchando por mantenerse consciente entre los escombros. Un pasajero, despedido en el accidente, despertó solo y herido. El pantano oscuro y peligroso se volvía aún más amenazante. Con el combustible del avión derramado, el riesgo de un incendio mortal aumentaba. Además, la zona enfrentaba nuevos peligros. El temor a caimanes y serpientes en el agua atormentaban a los sobrevivientes mientras luchaban por mantenerse a salvo. Mientras tanto, en la oscuridad total de la noche, los helicópteros de la Guardia Costera se dirigían hacia el lugar del accidente. La situación se volvía aún más intensa en el oscuro pantano cuando los helicópteros de la Guardia Costera finalmente llegaron, pero tenían dificultades para encontrar los restos del avión. Confundidos, daban vueltas en la dirección equivocada hasta que finalmente se dirigieron hacia los supervivientes. El sonido del helicóptero fue esperanzador, pero la sensación de abandono en el pantano pesaba sobre los supervivientes. Marquis se dirigió hacia el helicóptero para guiar a los equipos de rescate. El rescate se volvía una tarea complicada. Con un hidrodeslizador, Marquis buscaba supervivientes. La lucha por la supervivencia continuaba y los rescatistas trabajaban contrarreloj para encontrar y ayudar a los supervivientes dispersos en el oscuro pantano. La noche de terror parecía llegar a su fin, pero las secuelas del accidente marcarían a los supervivientes para siempre. La tragedia dejaba su huella cuando se reveló que 99 personas perdieron la vida en el accidente y que 77 luchaban por sobrevivir. Al amanecer, todos los heridos habían sido trasladados a hospitales de Miami y varios de ellos se encontraban en situación crítica. La noticia del accidente aéreo apareció en los titulares por todo el mundo, ya que fue el primer jumbo involucrado en un accidente, con el mayor número de víctimas en la historia de la aviación civil. La presión sobre los investigadores de la NTSB, Junta Nacional de Seguridad del Transporte, fue abrumadora, ya que intentaban resolver el misterio de lo sucedido. El lugar del accidente se convirtió en una pista crucial. Los restos esparcidos sugerían un impacto contra el pantano con el morro hacia arriba, algo inusual para un aterrizaje.
Los investigadores examinaron minuciosamente la posición final de los elementos de la cabina de mandos, descubriendo que la tripulación había programado el piloto automático para mantener una altitud de 600 metros. La investigación se perfilaba como una tarea compleja, que podría revelar una combinación de problemas de diversos niveles. La búsqueda de respuestas se complicó cuando Angelo Donadeo, el experto en mantenimiento, concedió una entrevista a los investigadores, pero solo mencionó que la tripulación estaba ocupada intentando arreglar una bombilla antes del accidente. Pocos días después, las cajas negras fueron recuperadas, pero antes de extraer información crucial, el ingeniero de vuelo, Donald Repo, falleció en el hospital. El pantano, que fue una especie de salvación durante el accidente, se convirtió en una maldición para algunos. Aunque absorbió la energía del impacto y evitó que hubiera más víctimas, las heridas de algunos supervivientes se infectaron con un organismo letal del fango negro del pantano, causando gangrena gaseosa. Necesitaban urgentemente cámaras hiperbáricas, pero solo había una en el hospital, mientras que eran 8 los pasajeros infectados. La vida de los pacientes pendía de un hilo, ya que la gangrena gaseosa podía ser mortal en tan solo 2 días. La decisión entre la amputación o encontrar más cámaras hiperbáricas agregaba un nuevo nivel de desesperación a la lucha por la supervivencia. Mientras tanto, los investigadores exploraban minuciosamente los restos del avión y realizaban pruebas en sistemas clave, pero no encontraban ningún fallo mecánico evidente. Los investigadores se centraban en descubrir por qué el avión, en aparentemente perfectas condiciones mecánicas, se desplomó sin que la tripulación se diera cuenta. La autopsia del capitán Robert Loft reveló que tenía un tumor cerebral no detectado que pudo haber afectado su visión periférica y concentración. Se especuló que su atención en la bombilla defectuosa podría haber causado que no notara indicadores anómalos en su altímetro. Su historial médico sugería que el capitán, con gafas recetadas recientemente, podría haber tenido problemas visuales. Sin embargo, las pruebas no fueron concluyentes. La teoría de que el capitán Loft tenía la visión gravemente afectada a los 55 años y que no usaba gafas para leer y sin señales evidentes en sus exámenes médicos, añadía un nuevo misterio a la investigación. La incertidumbre persistía sobre por qué el vuelo 401 comenzó a descender, especialmente cuando el piloto automático debería haber mantenido la altitud de 600 metros. Los investigadores exploraron la posibilidad de un fallo en el piloto automático y en un intento por obtener respuestas, instalaron los ordenadores en otro avión para replicar la ruta del vuelo 401. Sin embargo, el piloto automático en este nuevo vuelo funcionó correctamente, lo que agregó aún más confusión a la investigación. Además, surgía otra pregunta. ¿Por qué la torre de control de Miami no alertó a la tripulación sobre el fallo del piloto automático? Charlie Johnson, el controlador aéreo, tenía acceso a un radar tridimensional que mostraba la ubicación, altitud y velocidad del vuelo 401. La falta de comunicación se convertía en un enigma adicional para los investigadores. Los investigadores examinaron las grabaciones de las conversaciones de Charlie Johnson, el controlador aéreo, y descubrieron un detalle intrigante. La noche del accidente, el vuelo 607 de National Airlines requirió la atención de Johnson debido a problemas con el tren de aterrizaje, lo que lo distrajo de seguir monitoreando el vuelo 401 de Eastern Airlines. Cuando el vuelo 607 aterrizó sin problemas, el controlador aéreo devolvió la atención al vuelo 401. Sin embargo, para entonces, el Lockheed L-1011 Tristar de Eastern Airlines ya estaba sobrevolando el pantano. Charlie Johnson se dio cuenta de que la altitud del vuelo 401 había descendido a 270 metros, pero la aeronave aún funcionaba correctamente. Los investigadores revelaron que, en esos años, la pérdida temporal de información del radar era un fenómeno conocido y aceptado. Johnson decidió establecer contacto con el vuelo 401 y sugirió regresar a la altitud correcta. La investigación se centraba ahora en entender por qué el sistema de emergencia del avión no alertó a los pilotos sobre la pérdida de altitud.
El avión estaba equipado con una alarma que debería sonar si la nave superaba los 75 metros por encima o por debajo de la altitud marcada por los pilotos. La pregunta es, ¿por qué no se activó la alarma en este caso crítico? Los investigadores descubrieron que la alarma sonó claramente en la cabina de mando cuando el avión descendió a 525 metros, pero los pilotos no la registraron. Analizando la transcripción de la grabación de la cabina, se dieron cuenta de que la tripulación estaba completamente absorbida por el problema del tren de aterrizaje, lo que les impidió prestar atención a la alarma. La distracción de la tripulación se volvió el foco de la investigación. Aunque había indicadores que mostraban la reducción de altitud, los pilotos no se percataron de la emergencia. Los investigadores sospechaban que la confianza excesiva en el piloto automático podría haber llevado a la tripulación a descuidar la supervisión manual de los instrumentos. La investigación se centraba en comprender por qué el avión descendió en picado, sin que los pilotos reaccionaran a tiempo. La pregunta crucial sigue sin respuesta. ¿Por qué el avión se estrelló en el pantano si el piloto automático estaba operativo? Después del accidente, un piloto de Eastern Airlines, Daniel Guevara, se presentó voluntariamente para testificar ante la Junta de Seguridad. Guevara había experimentado una situación similar durante un vuelo reciente en el Tristar L-1011, donde accidentalmente se le cayó un plano al suelo de la cabina. Al agacharse para recogerlo, movió ligeramente la palanca de mando y notó que esto afectó al piloto automático, específicamente a la parte que controlaba la altitud, apagándola. La Junta Nacional de Seguridad descubrió que otros pilotos también se habían enfrentado a situaciones similares. En respuesta, la compañía envió un boletín a todos los pilotos de Tristar, advirtiéndoles sobre el peligro de golpear accidentalmente la palanca de mando y desconectar inadvertidamente el piloto automático. Este incidente llevó a introducir cambios en los aviones actuales, incluyendo un sencillo interruptor de presión que permite a los pilotos tomar el control inmediato de los mandos sin tener que apagar manualmente el piloto automático. La investigación reveló que esta fue una de las posibles causas del descenso no detectado del vuelo 401. El grabador de datos del avión confirmó que la altitud comenzó a descender a las 11:37:08 horas. Después de estudiar la transcripción de la grabación de voz, los investigadores llegaron a la conclusión de que cuando el capitán Loft se giró para hablar con el ingeniero de vuelo y golpeó el volante, lo hizo con suficiente presión para desactivar la función del piloto automático que controlaba la altitud del avión. Los investigadores creen que este ligero golpe al volante fue suficiente para desconectar el piloto automático, lo que llevó a que el avión descendiera sin que la tripulación se percatara. Al no tener ninguna pista visual que indicara la disminución de altitud, los pilotos no se dieron cuenta de que estaban cayendo. La investigación concluyó que este error fue causado por la distracción de la tripulación, su falta de manejo adecuado de los complicados indicadores del avión y la falta de formación sobre la posibilidad de que un simple golpe pudiera desactivar el piloto automático. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte atribuyó el choque del avión a un error del piloto y señaló la necesidad de mejorar la formación y concienciación sobre estas cuestiones. El accidente del vuelo 401 de Eastern Airlines fue crucial en la historia de la seguridad aérea. Se tomó conciencia de que la forma en que se actuaba en la cabina y la concentración que se tenía no solo era incorrecta, sino también peligrosa. La investigación del vuelo 401 llevó a cambios significativos. Se destacó la importancia de la formación sobre la posible desactivación del piloto automático con un simple golpe al volante, y se implementaron medidas para mejorar la concienciación de los pilotos sobre este riesgo. Además, se descubrió que el tren de aterrizaje estaba desplegado, lo que indicaba que el avión podría haber aterrizado. El hecho de que un simple fallo en una bombilla de $12 pudiera tener consecuencias tan graves resaltó la necesidad de atención a los detalles en la seguridad aérea. Aunque se presentaron sugerencias para evitar accidentes similares, como nuevas normas en la preparación de los controladores aéreos, la lección más importante del accidente del vuelo 401 se aprendió años después.
se destacó la importancia de la gestión de recursos de cabina, CRM, para garantizar una comunicación efectiva y una distribución adecuada de tareas en la cabina. La NASA comenzó a explorar la CRM, una ciencia del comportamiento diseñada para reducir errores de los pilotos, y se puso énfasis en que el capitán debe ejercer de líder, escuchar e interactuar con todo el equipo de vuelo. Esta nueva perspectiva ayudó a mejorar la seguridad aérea y a prevenir errores derivados de la falta de coordinación y comunicación en la cabina. Posteriormente, fueron varios los pasajeros que afirmaban haber visto a los miembros de la tripulación del vuelo 401 en sus propios vuelos. Estos informes llevaron a lo que se conoce como leyendas urbanas o mitos de la aviación. Se dice que los fantasmas de la tripulación del vuelo 401 se aparecían en otros aviones de Eastern Airlines, especialmente en aeronaves que utilizaban piezas recuperadas del accidente. Sin embargo, es importante destacar que estos informes no tienen base científica y se consideran más como leyendas urbanas que como hechos comprobados. La seguridad aérea se basa en la mejora continua de protocolos y prácticas, y no en creencias paranormales.